Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Hoy en el Brunch estamos de fiesta, porque cumplimos un año al aire, y este es nuestro episodio número 50. Y antes de cualquier tema, lo primero es decir muchas gracias. Gracias por escucharnos cada semana, por acompañar este espacio, por compartirlo, cuestionarlo y hacerlo crecer con su atención. Este proyecto no sería lo que es sin ustedes del otro lado. Muchas gracias. Dicho esto, comenzamos. Soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 9 de mayo te cuento lo más importante de la semana. Arrancamos nuestro brunch con el sector salud, donde los medicamentos falsificados y casos como el de Keytruda evidencian fallas graves en el sistema de compras y en la garantía de acceso seguro a los tratamientos. Después, pasamos a Sinaloa, donde se documentan contratos públicos otorgados a empresas vinculadas a familias del poder, lo que abre dudas sobre conflicto de interés y el uso del presupuesto. También abordamos el papel de las organizaciones anticorrupción, que operan en un entorno cada vez más complejo, con menos recursos y más presión. Y cerramos el brunch con Segalmex, un caso que nació con la promesa de garantizar alimentos y que hoy acumula investigaciones, irregularidades y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, que el brunch de hoy viene cargado de salud, poder y corrupción. Comenzamos este brunch con un tema que suena muy técnico, pero que en realidad se traduce en algo muy simple. Si el sistema de salud fuera un brunch, hay platos que llegan a la mesa, pero no siempre sabemos si son seguros para comer, porque a veces están hechos con ingredientes distintos a los que nos prometieron. Hoy hablamos de algo que no debería de ocurrir en ningún sistema de salud: medicamentos falsificados que terminan circulando dentro del propio sector público y que, lejos de curar, pueden poner en riesgo la vida de los pacientes e incluso causar la muerte. Y lo más grave, esto no es nuevo. Las redes de comercio ilegal de medicamentos llevan décadas operando en México, un mercado clandestino que convive con otro fenómeno aún más preocupante, cuando es el propio Estado el que compra insumos de origen dudoso. Para entender mejor este panorama, entramos primero al trabajo de Violeta Santiago, publicado en Quinto Elemento Lab, que sigue el recorrido de Keytruda, desde su incorporación al sistema público de salud hasta sus efectos en la vida de pacientes como Mario Martínez. Recientemente publicamos Keytruda, el medicamento estrella contra el cáncer en el que México gasta millones para cubrir a pocos, una investigación que forma parte de un proyecto global del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, centrado en investigar este medicamento contra el cáncer llamado Keytruda, un superventas a nivel mundial de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme. Lo que encontramos es que México incorporó a su sistema público uno de los medicamentos oncológicos más caros del mundo sin resolver 4 cosas básicas: cómo planear sus compras, cómo homologar el acceso entre instituciones y garantizar tratamientos completos, cómo evitar que se administren falsificados y cómo regular su precio. Keytruda es un tratamiento innovador que usa el sistema inmune para combatir los tumores. Funciona para distintos tipos de cáncer, entre ellos pulmón, mama, melanoma, riñón o linfoma de Hodgkin. Pero es un medicamento caro. En México, una sola pieza puede costar más de 100,000 pesos en farmacia y un tratamiento anual puede rebasar fácilmente el 1,000,000 de pesos. La historia arranca con Mario Martínez Garrido, un paciente del Instituto Nacional de Cancerología que tenía cáncer de riñón con metástasis pulmonar. En el INCAN le administraron Keytruda y comenzó a mejorar, hasta que su tratamiento se interrumpió. Mario murió en octubre de 2025 después de que su salud empeoró. A partir de este caso, revisamos miles de documentos obtenidos por transparencia, como compras, contratos, tratamientos, diagnósticos, lineamientos internos y alertas sanitarias. Y lo que hallamos fue un sistema profundamente desordenado. Primero, México compra cada vez más Keytruda. Para 2025, más de 20 dependencias reportaron un gasto de al menos 1,428 millones de pesos. Pero no significa que los pacientes reciban tratamientos suficientes, pues encontramos que el promedio de piezas adquiridas y administradas a pacientes no alcanza para cubrir un tratamiento anual. Luego, hay compras mal planeadas y hasta a sobreprecio. Cuando el gobierno adquiere Keytruda directamente con Merck o distribuidores autorizados, el precio ronda los 52,000 pesos por pieza. Pero encontramos instituciones que llegaron a pagar 75,000, 100,000, 125,000 o incluso 150,000 pesos por una sola pieza, como fue el caso de la Sedena, Secretarías Estatales de Salud y el ISSSTE.
Una de las cosas más graves es que el acceso funciona como una lotería institucional. Un paciente puede recibir Keytruda en un hospital, mientras que alguien con un diagnóstico parecido puede ser rechazado en otra institución. Revisamos sentencias públicas y encontramos al menos 61 demandas de amparo para pedir Keytruda, sobre todo por cáncer de pulmón, melanoma o riñón. En 40 casos, un juez ordenó suministrar gratuitamente el medicamento. En otros, el juicio no prosperó o se cerró, en algunos casos porque los pacientes fallecieron. Por otra parte, nuestra investigación también identificó que 10 instituciones públicas adquirieron o recibieron más de 11,000 piezas de Keytruda de lotes que después fueron incluidos por COFEPRIS en alertas sanitarias por falsificación. La mayoría estaban en el ISSSTE, donde en un hospital de Mérida el paciente Francisco Chávez recibió en 2 ocasiones Keytruda de un lote con alerta y confirmó por medio de la farmacéutica que eran falsificados. Sedena compró 12 viales a sobreprecio de un lote reportado por COFEPRIS y solo pidió al proveedor que se los cambiara. Y en un hospital de la Marina, casi administran una pieza que resultó falsificada, comprada a un proveedor que solo resultó con una sanción menor. Merck Sharp & Dohme confirmó para esta investigación que hay más de una veintena de denuncias penales abiertas por Keytruda falsificado en hospitales públicos y privados del país y que incluso tienen conocimiento de que una persona falleció. El último problema tiene que ver con que el precio pesa sobre todo el sistema, pues define cuántas piezas se pueden comprar o es argumento para negar tratamientos a pacientes que deben decidir entre pagar millones o quedarse sin la medicina. Encontramos que en 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición de una comisión encargada de regular los precios máximos y desde entonces no está claro cómo se negocian estos topes. Gracias por este trabajo tan útil, Violeta. Esta investigación no solo habla de Keytruda y su cadena de distribución, habla de pacientes obligados a depender del azar institucional en lugar de un sistema con reglas claras. Con esto, pasamos a la mirada más amplia del sistema, y nos acompaña el médico cirujano y analista en políticas de salud, Javier Tello, autor de La tragedia del desabasto, quien esta semana colaboró en Desarmar la corrupción, nuestro blog en conjunto con la revista Nexos. En días recientes se reveló que Keytruda, medicamento oncológico, fue falsificado y adquirido, dispensado y administrado por instituciones públicas en México y de esto trata mi colaboración de esta semana. Analicemos primero qué representa la falsificación de medicamentos. Los medicamentos falsificados no solo son un fraude económico, son un riesgo directo para la vida. Pueden no contener el principio activo, tener dosis incorrectas o estar contaminados. El riesgo mayor es que simplemente no funcionen. En enfermedades graves como el cáncer, esto no solo implica perder dinero, implica perder tiempo, y en medicina el tiempo es vida. En muchos países, este problema se contiene con algo muy básico, la ley, ya que está prohibida y penalizada la venta de medicamentos fuera de farmacias autorizadas y certificadas. En México, en cambio, no existe algún castigo por vender o comprar medicamentos falsos, robados o adulterados, y eso se ve en mercados, tianguis, farmacias pirata y hasta en cajuelas. El resultado es un mercado informal que opera a la vista de todos, en las calles o incluso en las redes sociales. En este contexto, es importante decirlo con claridad: el paciente no es el culpable. Una familia que no tiene cobertura o enfrenta costos imposibles hará lo que sea para conseguir un tratamiento. Buscar opciones más baratas es una reacción humana. El problema es que en ese camino lo barato puede salir muy caro. Pero hay algo aún más grave. El verdadero escándalo no es que existan medicamentos falsificados en la calle, es que en algunos casos estos productos logren entrar al sistema público de salud, y ese fue el caso del Keytruda falsificado. Ojo, esto no ocurrió por accidente, sucedió porque el sistema de compras en México privilegia el precio por encima de la seguridad cuando no se verifica el origen del producto y cuando en medio de procesos burocráticos complejos se recurre a adjudicaciones directas con distribuidores que no pueden garantizar la legítima procedencia de sus productos. Así, en lugar de garantizar tratamientos seguros, el sistema termina generando ahorros aparentes a costa de riesgos reales. Si no se corrige esto, si no se fortalece la regulación, la trazabilidad y la responsabilidad en las compras públicas, el problema no solo va a continuar, sino que va a crecer. Porque los medicamentos falsificados no prosperan por sí solos, prosperan cuando el Estado les abre la puerta. Gracias, Javier. A partir de ahí, vemos cómo la incorporación de Keytruda al sistema de salud mexicano, sin una regulación ni planeación adecuadas, derivó en desabasto, sobrecostos y acceso desigual para los pacientes. Vamos ahora con un tema que ya suena a receta conocida. Redes de contratos públicos, empresas cercanas al poder y proveedores que parecen una y otra vez alrededor del presupuesto.
En Sinaloa, empresarios asociados a los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya obtuvieron contratos millonarios en el DIF y, por si fuera poco, también en el sector salud. Para hablar de esta investigación nos acompaña la periodista de Mexicanos contra la Corrupción, Valeria Durán. ¿Puede una red de socios, familiares y funcionarios terminar beneficiándose con contratos públicos? Bueno, esta semana desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentamos un caso en Sinaloa que apunta justo a eso y que está ligado con los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que actualmente está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. José Carlos Cárdenas Mellado, socio en 2 empresas de José Jesús Rocha Ruiz, el hijo menor del gobernador Rubén Rocha Moya, obtuvo contratos por más de 11 millones de pesos con el gobierno de Sinaloa. ¿Para qué eran estos contratos? Bueno, pues para vender frutas, verduras y abarrotes, entre otros insumos, tanto al DIF estatal como a los servicios de salud de Sinaloa. El problema es que la red de relaciones no terminaba ahí. El DIF, una de las dependencias que le dio los contratos, ha sido presidido por Eneida Rocha Ruiz, hija también del gobernador, y en servicios de salud el contrato fue firmado por Eduardo Aguirre Medina, funcionario que también aparece como socio de otro hijo del gobernador, llamado Ricardo Rocha Ruiz. Además, la empresa Frutas y Verduras El Dorado, de Cárdenas Mellado, multiplicó sus contratos desde que Rocha Moya llegó al gobierno. En algunos casos, los montos ejercidos superaron lo establecido originalmente en los contratos. Por ejemplo, en el año 2022, el DIF tenía contratos por 1.6 millones de pesos, pero las órdenes de compras revisadas para esta investigación sumaron más de 4.3 millones de pesos. Alejandro Félix Miranda es otro de los socios de los hijos del gobernador con licencia que también recibió contratos en el DIF y en servicios de salud, así como en el municipio de Culiacán. En resumen, este caso muestra cómo las contrataciones públicas pueden cruzarse con vínculos familiares, empresas y cargos públicos, y por eso la pregunta central es inevitable. ¿Quién está realmente beneficiándose del dinero público? Muchas gracias, Valeria. Y es que el caso de Sinaloa abre una discusión mucho más profunda, la relación entre política, crimen organizado y la incapacidad del Estado para responder con justicia de manera oportuna. Porque mientras el discurso oficial insiste en control y soberanía, en los hechos persisten territorios donde la autoridad parece llegar tarde, fragmentada o simplemente rebasada. Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿quién tiene realmente el control? Esta semana nos acompaña la presidenta de nuestra organización, María Amparo Casar, con un análisis sobre el tema. Te escuchamos. Pues el asunto del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya seguirá dando mucho de qué hablar porque afecta la política interna, la política partidaria y la relación con Estados Unidos. Solamente podrá acallarlo una respuesta radical de la presidenta Sheinbaum que hasta ahora no se vislumbra. Me refiero, por supuesto, a un verdadero compromiso con la recuperación de la soberanía arrebatada no por Estados Unidos, sino por el crimen organizado. En los hechos, sigue la protección al gobernador con licencia. Rechazar la petición de extradición es protegerlo. No haberlo detenido provisionalmente es protegerlo. Abrir una carpeta de investigación tardía, subrayo tardía, para que no sea juzgado en Estados Unidos es protegerlo. Decir que no hay pruebas contundentes también es protegerlo. Lo cierto es que ha revivido viejos y no tan viejos reportes periodísticos sobre actos de corrupción amplia y debidamente fundamentados, pero que van quedando en el olvido y que nunca, desde luego, fueron atendidos por las autoridades locales, ni mucho menos por las federales. Corrupción electoral, criminal, fiscal, uso ilícito de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, extorsión, colusión y bueno, así podría yo seguir. Es triste reconocerlo, pero lo que no logró el magnífico periodismo de investigación que se hace en México y que viene denunciando a Rocha Moya desde al menos el 2021, lo ha logrado el gobierno de Estados Unidos. Era irremediable que tarde o temprano se concretaran las acusaciones de los vínculos entre gobiernos y crimen organizado. El gobierno de Trump se los dijeron de muchas maneras. Se los dijo cuando él afirmó que limpiaría a su país de violadores y narcos provenientes de México, cuando le advirtieron al gobierno mexicano que los 100,000 muertos al año por fentanilo eran por culpa de México, cuando López Obrador liberó a Ovidio Guzmán en octubre del 19, cuando clasificaron legalmente algunos cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, como organizaciones terroristas, cuando se llevaron al Mayo Zambada. En marzo de este año lo volvieron a decir con el cónclave
de el Escudo de las Américas, esa iniciativa de seguridad en América Latina impulsada por Trump para combatir el narcotráfico, incluso utilizando fuerza militar. Se repitió el mensaje cuando el embajador de Estados Unidos en México, apenas el 23 de abril, en la misma Sinaloa, habló de 3 demandas para la renegociación del TEMEC: seguridad, certeza jurídica y un ambiente libre de corrupción. Yo diría que bajo advertencia no hay engaño. Ahí estuvieron las advertencias, no una, decenas. Nunca escucharon los gobiernos de la 4T, o si lo hicieron, no actuaron en consecuencia. A los de adentro, a los periodistas y analistas, se nos tachó de vendepatrias, de querer dañar al movimiento, de derechistas e incluso de favorecer, hágame usted favor, la intervención extranjera. Mucho se habla de la soberanía y de la solución interna de los conflictos, pero el hecho es que no fue sino hasta que Estados Unidos pidió la extradición de Rocha y asociados que el gobierno federal tomó en cuenta seriamente el problema de Sinaloa como un narcoestado. Desde mi punto de vista, lo mejor hubiese sido que las autoridades mexicanas se hubiesen ocupado de este caso desde que hubo indicios respaldados, insisto, por evidencias contundentes, pero no fue así. Las autoridades de Procuración y Administración de Justicia mexicana no actuaron. Peor aún, estas instituciones no gozan de credibilidad alguna, pues han mostrado que no actúan con independencia de la militancia o lealtad partidista y gubernamental. Ahí está el caso, por ejemplo, de la gobernadora de Chihuahua, por citar el más reciente. La petición de extradición nos la ganamos a pulso, y el problema es que el discurso oficial ya no aguanta. Se habla de soberanía, pero se permite que parte del territorio nacional esté capturado por el crimen. Se habla de injerencismo y se exigen pruebas contundentes, pero no se requieren cuando en el banquillo de los acusados están los adversarios. Se habla de presunción de inocencia, pero al mismo tiempo se amplía la prisión preventiva. Se habla de cero corrupción, pero se cuentan por cientos las acusaciones desatendidas contra los integrantes de Morena y del gobierno. Se habla de la mejor democracia del mundo, pero se permite que el crimen organizado obligue a los opositores a dejar sus candidaturas. Se permite que los delincuentes se roben boletas y que amenacen a los votantes el día de la elección. Se habla de cooperación internacional, pero se violan los tratados. Yo creo que los que señalamos estas incongruencias no estamos pidiendo, como se ha dicho, una intervención extranjera. Muy lejos de ello. Lo que pedimos es que el discurso oficial se acerque, aunque sea un poquitito, a la realidad. Gracias por este análisis tan necesario, María Amparo. ¿Y qué podemos decir? En medio de un panorama hay quienes siguen intentando limpiar lo que otros ensucian. Por ejemplo, las organizaciones anticorrupción enfrentan recortes, presión fiscal, violencia y un sistema institucional debilitado. Y aún así, siguen intentando poner orden en una cocina donde cada vez hay menos reglas claras. El problema no es solo presupuestal, es democrático, porque cuando se debilita la sociedad civil, se apagan también los reflectores sobre el poder. Para hablarnos de esto, hoy nos acompaña la activista promotora de participación ciudadana, Daniela Ramírez. En México, hablar de combate a la corrupción es hablar también de resistencia, no solo por la persistencia de prácticas indebidas, sino por el entorno cada vez más adverso que enfrentan quienes buscan combatirlas desde la sociedad civil. Hoy, organizaciones dedicadas a la transparencia y la rendición de cuentas operan bajo una presión creciente. Uno de los golpes más fuertes ocurrió en 2025, con la desaparición de la USAID, una fuente clave de financiamiento y apoyo técnico durante décadas. Su salida no solo dejó un vacío económico, sino que desarticuló redes, capacidades y proyectos de largo plazo. Las consecuencias ya son visibles. En Jalisco, ProSociedad redujo su personal. En Sonora, En Igualdad cerró parte de su agenda. Ambas reflejan un problema más amplio. Menos recursos significa menos vigilancia ciudadana. A esto se suma la incertidumbre fiscal. El SAT ha revocado autorizaciones adonatarias, afectando directamente su sostenibilidad. Casos como Morelos Rinde Cuentas muestran cómo estas decisiones limitan la capacidad de acción de organizaciones clave. Y no solo es dinero, la violencia también pesa. En Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán enfrenta riesgos que dificultan su labor y desincentivan la participación ciudadana. Todo esto ocurre mientras se debilitan las instituciones anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción atraviesa recortes, vacíos y presiones políticas.
reduciendo los espacios de incidencia para la sociedad civil. Aún así, las organizaciones resisten y se articulan, como en la Fuerza Ciudadana Anticorrupción. Sin embargo, el desafío es enorme. La pregunta de fondo es clara. ¿Qué tipo de democracia queremos? Debilitar a quienes vigilan al poder no es un tema sectorial, es un síntoma de deterioro democrático. Hoy más que nunca es urgente reconocer el papel de la sociedad civil, porque si estas organizaciones se asfixian, el costo no será solo para ellas, sino para toda la sociedad. Gracias, Daniela, porque sin vigilancia ciudadana, el menú público se vuelve carta abierta, sin precios, sin ingredientes y sin preguntas. Y si seguimos en esta mesa pública, hay un platillo que lleva años servirse, pero nunca termina de digerirse. Durante el sexenio del expresidente López Obrador se creó Segalmex, la cual nació como una promesa positiva, garantizar que nadie se quedara sin alimento en la mesa. Pero en la práctica se ha visto otra cosa. En Mexicanos contra la Corrupción hemos documentado desde 2020 una red de presuntas irregularidades que ha convertido esa promesa en un caso emblemático de corrupción, del cual en días recientes tuvimos nuevas revelaciones y movimientos judiciales relacionados con el desvío de recursos y las investigaciones abiertas en torno a su operación. Esta mañana, el periodista Iván Alamillo nos cuenta los últimos detalles de este caso. Han pasado más de 4 años desde que Ignacio Valle dejó la Dirección General de Segalmex y la Fiscalía General de la República continúa presentando acusaciones en contra de subordinados suyos. Pero a él, hasta la fecha, no se le ha tocado. Esta semana, el diario Reforma reveló que René Gavira, quien fue su director de Administración y Finanzas, está obligado a pagar una multa de más de 260 millones de pesos por hacer una compra innecesaria e irregular de frijol y maíz. También el diario Reforma reveló que la FGR presentó la 7ª acusación en contra de René Gavira por un contrato que otorgó en 2019 de más de 13 millones de pesos a una empresa llamada inmobiliaria Tervix. Tervix, revelamos desde el 2022 en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, era la compañía encargada de acondicionar las oficinas o las nuevas oficinas de Segalmex en Zacatecas. Recordemos que Segalmex era una de las dependencias que debían ser descentralizadas de acuerdo con el plan del entonces presidente López Obrador. Esta empresa, Tervix, no solo no cumplió con lo que se le pedía, sino que el dinero lo fue desviando a otras compañías. En Mexicanos contra la Corrupción revelamos cómo Tervix estaba asociada por medio de una dirección IP con una empresa llamada Film and Marketing 18K. Esta empresa, coincidentemente, también era empleada por René Gavira para cometer delitos. Esta empresa recibía el 3% de los contratos que René Gavira otorgaba a proveedores y contratistas en Diconsa, y los contratistas pues depositaban este porcentaje, el 3%, en las cuentas de Film and Marketing 18K. Hasta la fecha, nadie sabe en dónde quedaron los 15,000 millones de pesos que fueron desfalcados durante la gestión de Ignacio Valle en Segalmex, Liconsa y Diconsa, y la Fiscalía General no ha presentado ni una sola imputación contra el exdirector, quien, recordemos, no fue solamente gestor de AMLO, sino que también fue uno de sus principales jefes políticos en los años 70, cuando López Obrador dirigía la delegación estatal del Instituto Indigenista en Tabasco e Ignacio Valle era su jefe. Muchas gracias, Iván, y aprovechamos este brunch para invitarles a checar nuestro micrositio, donde podrán encontrar todas las investigaciones que hemos realizado sobre Segalmex, incluida una línea del tiempo en la que podemos observar claramente cómo se desarrollaron estas irregularidades. El link pueden encontrarlo en la descripción de nuestro episodio. No queda duda, mientras no exista transparencia en la operación pública, seguiremos viendo cómo programas creados para garantizar alimentos terminan marcados por opacidad, desvíos y preguntas sin responder. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.